Esta presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, las cuales se integrarán al expediente. Asimismo, les informo que una vez que se recaben las firmas de la Cámara de Diputados, en cumplimiento del artículo 225 del Reglamento del Senado, se remitirá el decreto a la titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Informo también que recibimos oficios de 20 legislaturas de las entidades federativas con los que remiten la correspondiente resolución en torno al proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de áreas y empresas estratégicas. A fin de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 225 del Reglamento del Senado de la República, solicito a la Secretaría realice el escrutinio y cómputo correspondiente de los votos recibidos. Sí, señor presidente, se tienen a la vista y se da fe de los votos recibidos de las siguientes legislaturas locales: Campeche, por el que se aprueba; Chiapas, por el que se aprueba; Colima, por el que se aprueba; Guerrero, por el que se aprueba; Hidalgo, por el que se aprueba; México, por lo que se aprueba; Michoacán de Ocampo, por lo que se aprueba; Oaxaca, por lo que se aprueba; Puebla, por lo que se aprueba; Quintana Roo, por el que se aprueba; San Luis Potosí, por el que se aprueba; Sinaloa, por el que se aprueba; Sonora, por el que se aprueba; Tabasco, por el que se aprueba; Tamaulipas, por el que se aprueba; Tlaxcala, por el que se aprueba; Veracruz, de Ignacio de la Llave, por el que se aprueba; Yucatán, por el que se aprueba; Zacatecas, por el que se aprueba; Ciudad de México, por el que se aprueba. De la lectura de los documentos se confirma que los 20 votos recibidos aprueban el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de áreas y empresas estratégicas. En consecuencia, se cuenta con la mayoría de los votos aprobatorios que exige el artículo 135 constitucional. Es todo, señor presidente. Favor de ponerse de pie con el fin de dar solemnidad a la declaratoria de la reforma constitucional. A efecto de dar cumplimiento con lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una vez computados los 20 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México, la Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de áreas y empresas estratégicas. Se remite a la Cámara de Diputados para que realice la declaración correspondiente. Pueden tomar asiento, compañeras, compañeros.